Buenas noches, mi nombre es Jorge Alexander Caicedo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, séptimo semestre, Universidad Unipanamericana. Voy a hablar sobre sistemas distribuidos. Inicialmente quiero hacer unos comentarios acerca de los sistemas centralizados. Los considero muy útiles en entornos donde los usuarios, la cantidad de usuarios está definida y limitada, y en entornos donde el uso de la aplicación no es 24 horas y hay tiempo para hacer el mantenimiento en franjas nocturnas, por ejemplo. No siendo más, voy a comenzar la explicación. ¿Por qué un sistema distribuido? Escalabilidad. Imaginemos que tenemos una aplicación desplegada en servidores Docker. Imaginemos que cada uno de estos servidores Docker soporta 200 peticiones por segundo. Cuando hablamos de escalabilidad, lo que tratamos de decir es que donde yo utilice dos nodos Docker o dos pods de Kubernetes, tendría el doble de capacidad de cómputo si utilizo 3, 4, 5 o n. De esa misma manera crecerá mi capacidad de cómputo. Tolerancia de fallos. Hablamos de tolerancia de fallos cuando hablamos más de 3 nodos. Cuando tenemos 2 nodos simplemente hablamos de redundancia y lo que hacemos entre ellos es un failover. Cuando hablamos de tolerancia de fallos hablamos de capacidad reducida, pero que nuestra aplicación siempre va a responder. Es decir, en el ejemplo anterior, si tenemos 10 nodos y caen 3, solamente perdería el 30% de mi operación. Incluso podríamos perder 9 nodos y podríamos trabajar con el 10% de nuestra operación, pero nuestra aplicación se vería activa. Total Cost Ownership. El Total Cost Ownership no es más que los costos asociados a nuestra infraestructura, los cuales se verán reducidos en el uso de planes de capacidad que nos permiten prever y atender una capacidad conocida o desconocida con temas de escalamiento automático o autoescalamiento. Concurrencia. Al tener el conocimiento de la capacidad de escalamiento, nuestra concurrencia y nuestra capacidad de peticiones por segundo en el ejemplo anterior aumentaría drásticamente de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Qué es un sistema distribuido? La definición más común lo define como una colección de capacidad de cómputo o computadores capaces de responder a un usuario del sistema como una única entidad. No es más que una capacidad de cómputo asociada, la cual nos responde como si fuera una única entidad. La aplicación va a responder de la misma manera tenga 1 o 100 computadores o 100 contenedores, o sea, lambdas, en los entornos modernos. Uso de los sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos son utilizados a lo largo y ancho del desarrollo de aplicaciones, desde las redes sociales hasta complicados sistemas de análisis de inteligencia artificial como el Machine Learning, el Deep Learning, los cuales por las limitantes de poder de cómputo no podrían trabajar en aplicaciones monolíticas. En el entorno actual hablamos de temas de Hadoop, hablamos de nodos de inteligencia artificial, estamos hablando de que podemos manejarla en aplicaciones móviles, podemos entender los sentimientos de las personas que están interactuando con las aplicaciones en tiempo real. Esto requiere una capacidad de cómputo impresionante que con mainframe o supercomputadores sería imposible de cumplir. Tipos de sistemas distribuidos. El clúster es un conjunto de computadores similares conectados a través de redes de alta velocidad o High Performance Compute, los cuales generalmente son administrados por máster. Vamos a poner un ejemplo de un Hadoop. En Hadoop trabajamos con unos computadores que orquestan la solución y manejan el HDFS, que es el File System distribuido, y tienen unos operadores que realizan la maceración de la información que se llaman los minions. Esta estructura es la que denominamos clúster. Lo importante en el clúster es la similaridad de los equipos que están dentro de la arquitectura. Computación en la red. Se compone de nodos con marcada diferencia de tecnologías y hardware, lo que permite especialización de tareas y mejor uso del potencial de cómputo. En la imagen que vemos acá, vemos varios grupos de computadores que necesariamente no son clúster. Simplemente son agrupaciones de poder de cómputo que realizan una tarea, la cual es la misma
o analógica dentro de cada grupo de computadores. Por decir algo, todos estos podrían responder llamadas, incluso teniendo sistemas operativos diferentes, y entregar la misma respuesta. Computación en la nube. Cuando hablamos de computación en la nube estamos hablando de operadores que disponen de unos data center o unos clústeres de data center, los cuales están ubicados en diferentes lugares geográficos o regiones y los cuales disponen de una redundancia y una capacidad de cómputo, la cual les permite ofrecer servicios que ya vienen desde el IaaS, el PaaS y el SaaS, cada uno con sus diferentes retos. Cuando hablamos de IaaS estamos hablando de infraestructura como servicio, estamos hablando del alquiler de unas estaciones virtuales, las cuales son muy similares a las que se utilizan en entornos como VMware, Hyper-V o Zen. Cuando estamos hablando de esas, estamos hablando, por ejemplo, de la prestación de un servicio como en AWS Dynamo, que es una base de datos no relacional, la cual no es administrada por el usuario y se alquila el servicio de la usabilidad de esa misma base de datos. Cuando hablamos de SaaS, estamos hablando de servicios un poco más complejos que nos entregan artefactos que responden a una necesidad dentro de nuestra aplicación. Por decir algo, podríamos hablar de una aplicación móvil que como en el caso de Uber, la cual haría una petición a un servicio que le entregaría la ubicación geográfica del vehículo que está buscando en el momento real. Aquí tenemos los dos más importantes proveedores de nube, como lo son AWS y Google Cloud, GCP. Arquitecturas. El más ampliamente utilizado es la arquitectura cliente-servidor. En esta existen dos roles, uno el cliente y el otro el servidor, donde los procesos de cliente interactúan con los procesos del servidor individuales en equipos denominados anfitriones, potencialmente separados con el fin de acceder a los recursos compartidos. Este es el caso que común vemos en la consulta de una página web, donde ubicados desde un celular, desde un computador, desde una laptop, podemos acceder a la misma aplicación desde entornos diferentes sin interactuar con los diferentes usuarios que están realizando la consulta. Proxy. Es un intermediario entre aplicaciones que se realiza el cliente a servidores o servicios. Proporciona un caché, proporciona registro de tráfico, control de acceso y mantiene el anonimato. En aplicaciones modernas como los web service, llega en el caso que tenemos que diferenciar la usabilidad de acuerdo a unas capas de desarrollo. Podríamos hablar de una capa principal que sería la capa de presentación o frontend y una capa de backend donde se realiza la inteligencia del negocio. Estas necesitan estar separadas y para dar más privacidad y seguridad lo que nosotros podríamos utilizar es una arquitectura de proxy, el cual recibiría las peticiones y las distribuiría de acuerdo a la necesidad del cliente. Por decir algo, tenemos varias APIs y la terminación de la API estaría en el proxy y este las orientaría hacia cada uno, trayendo ventajas como el anonimato, el control de acceso y el registro del tráfico, como decíamos anteriormente. Las arquitecturas peer-to-peer han dado mucho de qué hablar. Son arquitecturas como los torrent, los cuales a través de agentes integran capacidad de cómputo, en las cuales no hablamos de cliente-servidor, porque en el caso del cliente-servidor, el servidor tiene unas funciones muy definidas, muy diferentes a las del cliente. En este caso las funciones son iguales y los agentes lo que hacen es homogeneizar arquitecturas totalmente diferentes, con el propósito de compartir la demanda. En estas arquitecturas, cuando crecen en nodos, también crecen en la capacidad de procesamiento, entonces no se afecta su capacidad. Tienen unos retos mayores en cuanto al control y manejo de errores, por lo que crecen muy rápido y es muy difícil mantener la seguridad. Applet lleva a cargo una función muy específica que carece de un uso independiente. Son ampliamente utilizados en aplicaciones de telefonía móvil. Un applet puede dar una buena respuesta interactiva, sin embargo carece de sesión y tiene privilegios restringidos.
Este es el caso de las aplicaciones que podemos trabajar de pronto en una página web donde no dispone de algunas funciones y estas son agregadas a través de un applet, que nos permitiría, por ejemplo, utilizar un visor de PDF. Sin ser parte del navegador, nos brindará una función adicional, a pesar de que no tiene temas de seguridad en cuanto a la sesión, lo que es una limitante. El grid. Estos recursos de cómputo son colectados desde múltiples localizaciones para alcanzar una meta común. A diferencia del cómputo en clúster, el cómputo en grid tiende a ser más heterogéneo y disperso geográficamente. Generalmente los grids son usados para una gran variedad de propósitos, pero puede haber grids especializados para fines específicos. Los grids que son integrados por una estructura grid son típicamente plataformas de cómputo dedicadas a supercomputadores de alta gama. Básicamente un grid puede trabajar en entornos heterogéneos y agnósticos, porque no importa los sistemas que utilicen, como en el tema de las bases de datos de las universidades. Las bases de datos de universidades están en entornos con computadoras muy potentes que permiten la integración de ellas para manejar una base de datos consolidada, lo cual les permite una mayor capacidad de respuesta local dentro de su arquitectura y externa en la interconexión del grid. Las estructuras de capas. Las estructuras de capas es un sistema complejo que puede ser dividido en varias capas, donde las capas superiores hacen uso de las capas inferiores. De esta manera, cada capa ofrece un nivel de abstracción independiente. Cuando hablamos de niveles de abstracción, estamos hablando de la capacidad de agrupar de acuerdo a un conjunto lógico. Como por decir algo, vamos a iniciar con una capa de frontend o presentación, que va a ser consumidora de una capa de backend o inteligencia de negocio, que a su vez consulta una capa de data, en la cual estará la información sensible relacional y no relacional. De esta manera nos aseguramos de temas de seguridad y temas de separación de funciones. Middleware. Middleware es un conjunto de servicios que permite, a través de un sistema multitarea en una red local, una red remota o internet. El objetivo principal del middleware es conseguir una transparencia en los sistemas distribuidos. De este escenario surge de la idea representada por los estándares tales como ODBC, OLE, DECOM y CORBA. El middleware no es más que la búsqueda de un estándar común, de una manera de trabajar a través de determinada metodología para integrar servicios que cumplen diferentes funciones y que deberían trabajar con objetos diferentes o con artefactos diferentes para su integración. El middleware lo que hace es hacer esta tarea más sencilla y permitir al desarrollador integrar aplicaciones de diferentes funcionalidades. RPC, llamada procedimiento remoto, es una variante del paradigma cliente-servidor. Un programa manda la llamada a un procedimiento en otra máquina, que el programador no se preocupa por la transferencia de mensajes o entradas y salidas, es decir, esto es transparente. La idea es que la llamada o el procedimiento remoto sea lo más parecida a una llamada local. Esto permite una mayor transparencia. Es un protocolo o un conjunto de estándares que lo que nos permiten es trabajar las aplicaciones remotas de una manera que parezca local. Es decir, que pudiera trabajarlo de la misma manera casi intuitivamente en mi máquina local o en un conjunto de máquinas como internet, una LAN, una WAN. Un API. La interfaz de programación de aplicaciones, un API, define un conjunto de procedimientos que pueden efectuar una aplicación o activar con un protocolo. Es muy común el uso de estas en la integración de servicios heterogéneos con diferentes funciones, principalmente en el paradigma moderno que llamamos microservicios. El API lo que asocia es una llamada que se realiza al sistema, donde se pueden realizar varios métodos a través de artefactos como lo son el JSON, el XML. Incluso también podríamos hablar de servicios como el SOAP. Interfaz socket. Un socket es un punto de referencia donde los mensajes pueden ser enviados y llaman a una triplicación de la biblioteca de sockets. La llamada
Ventaja del método de socket es que la mayor parte de las funciones tienen 3 o menos parámetros. Sin embargo, se deben llamar varias conexiones a este método que está orientado a la conexión. Cuando hablamos de los sockets, lo que estamos hablando es de puntos lógicos que se pueden acceder a través de, por ejemplo, una IP y un puerto que está definido con un protocolo y nos permite hacer las consultas a aplicaciones que ya están definidas dentro de ese protocolo, como por ejemplo podemos llamar un Tomcat al puerto 8080 y a través de una conexión orientada, como en este ejemplo donde podemos ver el handshake de la conexión a nivel de OSI, se realiza la conexión y ya podemos transferir de una máquina a diferentes máquinas, ya sea unicast, multicast. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro de los sistemas distribuidos y la replicación. La replicación significa mantener las copias de una información en múltiples computadoras. Este recurso es ampliamente usado en los sistemas distribuidos, debido a que proporciona un mejor rendimiento, alta disponibilidad y tolerancia de fallos. En un ejemplo podríamos trabajar con una base de datos MongoDB, la cual trabaja con llave y valor y está distribuida en múltiples nodos. Para acceder a la información, esta debe estar replicada en cada nodo. Trae unos retos un poco complicados que explicaré más adelante, pero básicamente lo que nos da la replicación es la misma información distribuida en todos los nodos, lo que nos permite lo que ya hablábamos anteriormente. Consistencia. El acceso de los datos en un sistema centralizado puede caer en un estado inconsistente ante accesos concurrentes, por lo que se requiere prever mecanismos de exclusión que eviten estos escenarios. En el cómputo moderno, hace algunos años se presentaron grandes problemas con el crecimiento de las redes como Internet sobre las bases de datos llamadas relacionales, ya que estas utilizan bloqueos de registro y bloqueos a nivel de tabla. Cuando se trabajaban con tablas autoincrementales y se hacían múltiples peticiones a estas, muchas veces los nodos accedían al mismo registro al mismo tiempo. Esto provocaba inconsistencia. En los servicios modernos, como las bases de datos no relacionales hechas para una alta transaccionalidad, se habla de consistencia eventual, se habla de consistencia de escritura o de lectura, lo cual no significa más, sino que cuando realizamos la replicación, al no realizarse esta inmediatamente y de manera síncrona, sino al tener algunas latencias, por ejemplo, la consistencia de escritura es diferente a la consistencia de lectura. La consistencia de escritura de pronto tal vez es más lenta, ya que tiene que distribuirse en la replicación, mientras que la consistencia de escritura es mucho más fácil de distribuir, ya que no pasa por el proceso de validación. Son temas complejos que deben ser estudiados más a fondo para entenderlos. La tolerancia de fallos, como hablábamos anteriormente, no es más que la utilización de varios nodos para soportar los fallos y de esta manera reducir la capacidad de cómputo o la capacidad de respuesta, pero siempre mantener la aplicación adelante. Esto ha sido muy importante en las aplicaciones modernas, ya que nos permite temas como los cambios de versiones, reduciendo nuestra capacidad y aplicándola en diferentes nodos e ir escalando uno por uno hasta cambiar la versión totalmente. Es una estrategia de despliegue dentro de las tantas que hay en la actualidad. Ventajas de este tipo de servicios distribuidos. La capacidad de cómputo es menos costosa, la ejecución concurrente de procesos, la tolerancia de los fallos, la escalabilidad, la mayor velocidad de proceso, la eficiencia en los costos. Desventaja: son difíciles de diseñar, construir y mantener.
Seguridad. La seguridad del sistema necesita operar en distintos lugares exponiendo su seguridad. La pérdida o saturación de red es un riesgo bastante alto. Estos riesgos son complejos, principalmente los sistemas distribuidos no son fáciles de diseñar, lo que requiere una mano de obra mucho más especializada. El control de errores, el manejo de los logs es bastante complejo y requiere incluso de aplicaciones tan complejas como las mismas que se van a utilizar para el manejo de los errores. Estas mismas herramientas que sirven para monitorear también generan un alto tráfico que podría provocar saturación, incluso el mismo escalamiento a nivel de red en entornos HPC puede llegar a ponerse complejo, lo que es bastante difícil. Por eso estas herramientas en su curva de aprendizaje tienden a ser muy difíciles. Luego de que se estabilizan, ya es mucho más fácil su utilización y se vuelven tolerantes de fallos y permiten una fácil adaptabilidad a los cambios. Yo basé mi bibliografía en estos libros, principalmente en el primero, que es Sistemas Distribuidos, de México, del 2015. La bibliografía de este tema no es tan fácil de conseguir, por eso no vemos unos tan modernos. En idioma inglés se consigue algo más, como el libro de Newman, que es muy bueno, en el que podemos ver cómo se pueden hacer migraciones de entornos monolíticos a sistemas como los microservicios. Muchas gracias por la atención prestada, les agradezco de antemano.